Durante las últimas 2 semanas hemos sido objeto de un ataque constante. Un ataque basado en mentiras, en desinformación y en una intención clara de desviar la responsabilidad. Pero hay algo que siempre termina imponiéndose: la verdad. Y hoy vengo a ponerla sobre la mesa, con pruebas, con hechos y de frente. Empiezo por lo más importante. 3 personas murieron. Ivancito, como le decía su hermano, Luis Ángel y Marcelino. Y eso no se politiza, eso se respeta y se esclarece. Ahora sí, vámonos con la verdad. El edificio de San Antonio Abad se derrumbó en medio de un proceso de demolición. Y eso hay que decirlo claro y sin rodeos. Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía, del gobierno de la ciudad. Ese permiso no solo autorizaba tirar el edificio, también nos obligaba a algo fundamental. 1, supervisar la obra. 2, coordinar todo el proceso. Y 3, garantizar la seguridad. No solo del edificio, sino también de todo alrededor. Todo esto bajo la coordinación de CEVivienda, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México. En palabras simples, ellos tenían la responsabilidad de que no pasara una tragedia. Y esto es muy importante que se entienda. Sin ese permiso que dio el gobierno de la ciudad, hoy no estaríamos lamentando la muerte de estos 3 hombres. Así de claro. Vámonos paso a paso. Voy a ser lo más clara posible. Cada una y uno de ustedes tiene o tendrá la copia de los oficios y leyes que iré mencionando. Y que nos ven por redes sociales, subiré esta documentación a mis redes sociales, porque esto no empezó ayer. Después del sismo del 2017 se creó la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Y aquí hay algo claro: esa comisión no depende de la alcaldía, depende directamente de la jefatura de gobierno. En su momento fue encabezada por César Cravioto, actual secretario de gobierno de Clara Brugada. ¿Para qué se creó esta comisión? Para actuar rápido, para intervenir edificios dañados y evitar que colapsaran y costaran vidas. Pero hoy, casi 10 años después, la realidad es otra. Hay mucho más pendiente que lo poco que han logrado resolver. El 25 de mayo de 2018, como pueden ver sus documentos, ahí se publica el primer acuerdo de facilidades de esta comisión, de ese famoso acuerdo de facilidades. Y lo explico de manera muy fácil. Es una excepción a la ley, es un permiso especial, es un mecanismo que permite hacer demoliciones más rápido. Pero eso sí, saltándose requisitos que para mí serían indispensables. Pero así lo decidieron ellos. Es decir, el gobierno de la ciudad decide cuándo sí y cuándo no se aplican las reglas normales. El 7 de diciembre del 2018 se publica la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. En esta ley, en el artículo 6, se establece algo muy claro. Se le entregan todas las facultades para conceder las facilidades de demolición de manera exclusiva a la jefatura del gobierno de la ciudad. Ahí lo pueden leer todas y todos. El 14 de marzo del 2025, ya en la administración de la jefa de gobierno de Clara Brugada, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la última actualización del acuerdo de facilidades. Y aquí viene algo muy delicado, muy grave. Esta actualización del año pasado permite que la Secretaría de Vivienda autorice demoliciones, incluso sin estudios y sin programa de protección civil. Dicho en palabras simples, pueden tirar un edificio sin cumplir con los requisitos básicos de seguridad. ¿Es riesgoso? Sí. ¿Es peligroso? También. Pero fue una decisión del gobierno de la ciudad, de nadie más. Ahora vamos a lo que dice su propia norma. Vámonos a las pruebas. Dicen por ahí que papelito habla.
Y aquí está todo. Aquí no es de opiniones, es lo que está escrito en sus normas, publicadas en la Gaceta Oficial, a las cuales cualquier ciudadana y ciudadano puede tener acceso. Venga, artículo 4. Vivienda puede otorgar facilidades a edificaciones públicas y también privadas de cualquier naturaleza. Traducción clara, no es solo vivienda, es cualquier tipo de inmuebles. Y esto lo digo porque es importante decirlo fuerte. Mintieron, porque la bancada de diputados locales de Morena, así como sus secretarios de gobierno, dijeron que este acuerdo solo aplicaba para vivienda. Y su propia norma dice lo contrario, pero es que no les gusta leer. Solo repiten con completa ignorancia. Léanlo. Y sigamos. Artículo 8 de este acuerdo, numeral 1. Vivienda coordina y supervisa todos los trabajos de demolición. Traducción. Ellos dirigen y vigilan todo el proceso. Mismo artículo 8, numeral 5 de este acuerdo. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad debe garantizar la seguridad de la demolición, no solo del edificio, la seguridad de todas las áreas colindantes. Palabras simples, ellos tenían que evitar que esto pasara. Y aquí está el punto clave. Esta es su propia norma. Ellos la hicieron, ellos la publicaron, ellos la conocen, supongo, espero. Y aún así decidieron no cumplirla. Y en lugar de asumirlo, decidieron politizarlo. Vámonos al mismo acuerdo, artículo 16. Ahí se establece que quien recibe estas facilidades tiene 90 días para iniciar los trabajos. Una vez iniciados estos trabajos, debe notificar en máximo 3 días hábiles. ¿Qué pasa si no notifica a la empresa? El permiso pierde vigencia y la Secretaría de Vivienda, como única responsable, tiene que notificar tanto a la empresa, a la obra, como a la Alcaldía Cuauhtémoc. Debe notificar que la empresa pierde la autorización, que quedan sin efectos sus acuerdos de facilidades. Traducción sencilla, si no se cumplen los tiempos, ellos debían haber cancelado este permiso y avisarle a la empresa y a la Alcaldía Cuauhtémoc. Por supuesto que no lo hicieron. Vámonos en el mismo acuerdo al artículo 18. Le asigna la responsabilidad plena de coordinación y monitoreo de todas las demoliciones que se beneficien de este acuerdo de facilidades a Vivienda. Palabras simples, todo el control, la responsabilidad es de ellos. Ok, lo resumo para que no quede ninguna duda de este acuerdo de facilidades. Solo el gobierno de la Ciudad de México puede otorgar estos permisos, solo el gobierno de la Ciudad de México puede supervisar, solo el gobierno de la Ciudad de México debe garantizar la seguridad y por lo tanto los responsables del monitoreo, de la supervisión y de la seguridad de estas demoliciones son las autoridades de Clara Brugada. Ahora sí, vámonos al caso concreto del edificio de San Antonio Abad. Aquí pueden ver, el 26 de septiembre del 2025, la empresa constructora nos pide permiso a la alcaldía, nos pide permiso para demoler. El 17 de octubre del 2025, la alcaldía responde, y aquí es donde empieza la diferencia. Nosotras en la alcaldía hicimos lo que nos toca hacer, cuidar a la gente. En este oficio detectamos 10 riesgos graves, 10 riesgos para la seguridad de las y los vecinos, citados en este oficio, y por eso se toma la decisión por parte de la alcaldía Cuauhtémoc de no permitir la demolición. Ahí están los 10, lo dijimos de frente, era inseguro, los riesgos eran altos y no podían iniciar. Esa fue la decisión de la alcaldía Cuauhtémoc, asumida, responsable y pensando en la vida de las personas. ¿Pero qué creen? 3 días después, y nos vamos al oficio del 20 de octubre del 2025, el gobierno de la Ciudad de México, utilizando el acuerdo de facilidades
que ya les comenté, publicado el 14 de marzo del año pasado, del que ya hablé artículo por artículo, autoriza la demolición, ignorando todas las advertencias de la alcaldía, todas. Y aquí es donde hay que decir las cosas como son. No fue un error, no fue falta de información, fue una decisión de pasar por encima de los riesgos señalados, de los requisitos, de la seguridad. No lo digo yo, lo dicen sus propios artículos, los que ya les leí en un principio, los que ellos mismos redactaron y publicaron en la Gaceta Oficial, porque este acuerdo no es menor. Este acuerdo de facilidades, escuchen bien, es una excepción a la ley, para aquellos que hablan de la Constitución y de temas que no saben. Este acuerdo es un régimen especial, donde el gobierno de la ciudad decide, donde el gobierno de la ciudad autoriza, donde el gobierno de la ciudad controla. Que quede muy claro, cuando se utiliza este acuerdo de facilidades, se coloca por encima de las reglas normales, de las reglas comúnmente aplicadas. Por eso es tan grave, porque no solo autorizaron, decidieron hacerlo bajo un esquema donde toda la responsabilidad era de ellos. Ya nos quedó claro a todos que sus acuerdos de facilidades le exige a Vivienda coordinar y supervisar. Su acuerdo de facilidades le exige a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad garantizar la seguridad de la demolición y de todas las zonas aledañas. En palabras simples, ellos decidieron, ellos controlaron y ellos eran responsables de que nada saliera mal, porque fue el propio gobierno de la ciudad quien decidió que ese inmueble no tenía que cumplir con los requisitos de la ley, que ese inmueble podía tener una excepción, el acuerdo de facilidades. Vámonos al oficio del 24 de octubre del 2025. Hay uno antes, 24 de octubre. ¿20 de octubre cuándo es? El del 20 que se notificó. 20 de octubre. En este acuerdo del 20 de octubre, que todos se los vamos a compartir y publicar en redes, en este acuerdo se establecen tiempos, como lo dije. A más tardar a finales de enero y bajo la supervisión única de Vivienda, debieron iniciar la demolición. Si no iniciaban, el permiso debía quedar sin efectos. ¿Te acuerdas, secretario Inti, que en el lugar de los hechos me dijiste que no tenías ni idea de cuándo habían iniciado? ¿Te acuerdas que le hablaste enfrente de mí al dueño de la empresa, de la constructora, para preguntarle cuándo comenzaron y que te dijeron, pues hay más o menos como 3 meses? Debes acordarte muy bien todo lo que hablamos. No tenías ni idea de cuándo habían empezado. Y tampoco tienes palabra, porque acordamos hacer meses de trabajo en la alcaldía, coordinarnos para ayudarles, y decidiste cobardemente acusar sin sustentos a esta alcaldía. Y eso, secretario, no se hace, no solo como funcionario público, sino como persona. Hay que tener palabra. Me parece muy grave que hoy el titular de Vivienda no tenga ni la menor idea de cuándo iniciaron los trabajos. ¿Cómo supervisas algo que ni siquiera sabes cuándo empezó? Y que tu norma, la que tú publicaste el año pasado, decía claramente que debías de haberle quitado el acuerdo de facilidades por no contar con el aviso donde dabas inicio a las obras. Vámonos al oficio del 11 de noviembre del 2025. La alcaldía, mediante oficio, toma conocimiento de la decisión del gobierno central. Yo sé que esto es mucha información, pero viene algo muy importante y fundamental el día de hoy, porque esto ya lo había dicho, pero hoy lo estoy mostrando con pruebas. Sobre todo ante señalamientos, mentiras y acusaciones, no solo del gobierno de la ciudad y sus secretarios, de los diputados locales de Morena, de los diputados federales de Morena, los secretarios del gobierno de Clara Brugada, los voceros nacionales de su partido. Primero, ese mismo día, 11 de noviembre, le solicitamos al INVEA, que depende del gobierno de la ciudad, le solicitamos más personal, más gente, para poder verificar, porque deben saberlo, que por ley
son ellos quienes deben hacer las verificaciones que ordena la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos que ir acompañados del INVEA y ellos hacen la verificación. ¿Qué fue lo que pasó ante nuestra petición? Desde que inició mi gobierno, el INVEA ha reducido a la mitad el personal que empezó trabajando. Empezamos con 12 personas del INVEA, hoy tenemos 6. No solo obras, para establecimientos, para chelerías, para fiestas clandestinas, para todas las órdenes que damos de verificación. Pues bueno, a nuestra petición que hicimos ese mismo día, 11 de noviembre, ahí está el oficio, ¿qué creen que nos contestan? Un mes y medio después, el 18 de diciembre del 2025, ahí pueden ver el oficio de la respuesta, en donde nos dicen que están en proceso de reestructuración y que no tienen personal suficiente. Entonces, ¿qué creen? Aquí están los números de la alcaldía Cuauhtémoc. Desde octubre del 2025 hasta el 10 de marzo del 2026, 456 verificaciones solo a obras que hemos solicitado formalmente no se han podido realizar. No porque no queramos, sino porque el gobierno de la ciudad no tiene o no nos manda personal porque no quiere. Ahí está. Porque eso sí, para atacar políticamente, para repartir propaganda, para mentir, para eso sí tienen estructura y personal y gente. Y hay algo todavía más grave, y escuchen muy bien lo que voy a decir, que se escuche bien, que lo escuche todo México, porque aquí se les caen todas sus mentiras y sus versiones. Así que por favor pongan mucha atención a esto. En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En 6 de ellas no nos han dejado verificar. La razón, que porque tienen acuerdo de facilidades, solo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas. ¿Cómo se atreven todos a decir que era nuestra responsabilidad verificar? Que no quieran venir a confundir a la ciudadanía, que no quieran venir a verles la cara. No es lo que diga una persona, no es lo que diga Inti Muñoz, o el vocero nacional, o los diputados federales, o los diputados locales, o el secretario de gobierno César Cravioto. Aquí están sus propios oficios con sus propias reglas y sus propias decisiones. No nos dejaron verificar 6 de esas 17 obras con acuerdos de facilidades, porque nos dijeron básicamente que no nos toca, que no nos metamos en lo que no nos importa. ¿Pero qué creen? Sí nos importa, y nos importa mucho, porque se perdieron vidas. Y mientras todo esto pasa, lo que hicieron con el sobreviviente Ángel es inaceptable. Lo mandaron a su casa a morirse. Y lo digo con coraje porque indigna. Primero, que se sepa, gracias a las compañeras y compañeros de Protección Civil de la alcaldía, porque fueron ellos quienes trasladaron al único sobreviviente al hospital Rubén Leñero para que les dieran las primeras atenciones. Ángel me dijo personalmente que temía por su vida porque lo mandaron a su casa contra su voluntad. Lo sacaron del hospital en una unidad que ni siquiera tenía logos. En una unidad que parecía de carga, dicho por Ángel, sin los mínimos cuidados, manejando rápido. Parecía que lo querían desaparecer de inmediato del hospital. Y no me gusta hacer esto público, verdaderamente nunca lo hago, porque no es la primera vez. Pero después de leer y escuchar sus falsos comunicados de la Secretaría de Salud, aquí digo la verdad. De mi bolsa ayudé a que lo recibieran en un hospital privado y a que protegieran su vida, porque eso es el servicio público. No es grilla, no son discursos, es resolver, es encontrar el cómo sí, es poner siempre a la gente por encima de cualquier interés político. Y no contentos con todo lo que ya hicieron mal y con sus malditas mentiras, no contentos con haber politizado una lamentable tragedia, hoy vemos en la calle, porque las vecinas y vecinos nos quieren, nos informan, nos defienden, vemos a funcionarios del gobierno de la ciudad
y del partido en el poder a nivel nacional, porque utilizan las unidades, los coches del partido a nivel nacional, qué raro, repartiendo volantes de guerra sucia en mi contra. Ahí están las pruebas. Y también están en mis redes sociales los videos, capturas de pantalla de la cantidad de vecinas y vecinos que los contaron. Esto no es política, señoras y señores. Hay personas que perdieron la vida. Esto es inmoral, es inaceptable y es profundamente bajo. Y de eso están cansadas y cansados los mexicanos. De esa porquería asquerosa, de esa política que hace daño no solo a mí, es que le hacen daño a la gente. Jefa de gobierno Clara Brugada Molina. No sé quién en su equipo le está mintiendo. No sé si es por incapacidad, si hay intereses políticos dentro de su equipo que toman decisiones para dañarla, porque mientras usted y yo hablamos por teléfono y acordamos vernos para que yo le enseñe todas las pruebas, el comportamiento de sus secretarios, de los diputados locales que parecen más que representantes de la gente, los empleados del gobierno, de los diputados federales, del Partido Nacional, el comportamiento de todas estas personas ha sido vergonzoso. Ustedes deberían de estar dedicando sus vidas y sus días a servir a la ciudadanía, porque para eso les pagan. Es deplorable y profundamente bajo, y qué pena me da que están al frente de mi país, de México. Y aquí no hay discurso que valga. Aquí papelito habla, y esta es la realidad. Ellos autorizaron la demolición, ellos tenían la obligación de supervisar, ellos tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad, y hoy, en lugar de asumir, los esconden detrás de las mentiras. Nos dicen que no hay personal en el INVEA, que no pueden mandar apoyo, pero para atacarnos políticamente había muchísima gente en la calle y sigue habiendo. No nos dejan entrar a verificar las demoliciones por su propio acuerdo, porque dicen que solo ellos pueden hacerlo. Pero cuando ocurre la tragedia, en lugar de trabajar juntos, en lugar de asumir responsabilidades, deciden convertirlo en una campaña política, en una guerra sucia y señalarnos con mentiras cobardemente. Así no. Jefa de gobierno, su equipo le está engañando, ya sea por incompetencia o porque están siguiendo instrucciones que nada tienen que gobernar esta ciudad. Y mientras tanto, ya empezó el canibalismo interno en Morena. Están tan ocupados con sus campañas internas que ya se les olvidó gobernar. Y esta es mi ciudad, es nuestra ciudad, y es de las más importantes en el mundo. Ya basta. Salgan de sus oficinas, salgan de sus escritorios, salgan de la grilla y pónganse a hacer lo que la gente espera de ustedes. Trabajar y servir. Porque aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de vidas. Y cuando se trata de vidas, no hay espacio para la mentira. No hay espacio para la simulación y no hay espacio para la cobardía. Aquí yo doy la cara y la daré siempre. Aquí estoy, siempre con hechos, con documentos y con la tranquilidad de decir la verdad. Y que quede claro, muy claro, tarde o temprano, la verdad alcanza. Muchas gracias. Compañeros, quedamos al pendiente de sus preguntas. Nombre y medio, si son tan amables. Josefina Quintero, del periódico La Jornada. Claro. Yo quería preguntarle, alcaldesa, usted siempre ha hecho, cuando ha dado a conocer públicamente todas estas cosas, ¿por qué usted no dio públicamente a través de un TikTok, sus redes sociales, algún medio, cuando usted se dio cuenta hace 5 meses que tenían 10 puntos ustedes identificados de riesgo en este edificio? ¿O por qué no intentó ir a verificar y hacerlo público con todas las herramientas que usted tiene? Decir, esto está pasando, aquí hay un riesgo, puede morir gente antes precisamente de que estas personas murieran. A ver, nosotros tenemos ese oficio y lo di a conocer en el primer momento en que me dijeron que nosotros teníamos que revisar y verificar y supervisar. Ahí lo di a conocer. Como eso tenemos documentación de cientos y miles de establecimientos, de obras. De este inmueble que es el que está ahorita. A ver, se fueron por su acuerdo de facilidades. Yo digo que no, y 4 días después
deciden irse por el camino rápido y se van por el acuerdo de facilidades, que ya expliqué artículo por artículo quiénes son los responsables y por qué lo dan. Si ellos deciden irse por el acuerdo de facilidades, pues yo supuse mal, que el gobierno de la ciudad ya tenía toda la documentación, ya contaba con la seguridad de que no iba a haber ningún riesgo, sino para que están ahí gobernando esta ciudad. Sí, lo que pasa es que nosotros hicimos, bueno, usted mencionó que tenía oficios de otros inmuebles, hablamos de este detalle, pero nos decían, no tiene uno de este inmueble, por eso es mi pregunta. Si usted tiene oficios donde usted solicitó que le dieran intervención porque había 10 riesgos que la alcaldía ya había detectado, por eso no dio el permiso, y por qué no utilizó su herramienta más importante, porque entiendo que hasta le dieron un premio por eso, por hacer público lo que pasa. ¿Por qué no utilizó eso? Y ahorita pues ya tenemos 3 personas que lamentablemente murieron y un debate entre políticos que no les va a regresar la vida a ellos. No sé si mencionas el premio que me dieron por mi trabajo a favor de las mujeres, pero el tema es que cuando no hay quejas vecinales, cuando no hay SWACs, cuando la gente dice que no está pasando nada, pues nosotros no estamos obligados ni a verificar ni a supervisar. En este sentido, como esta obra, hay muchos establecimientos que rebasan horarios, hay muchos establecimientos que venden alcohol a menores de edad, en los cuales actuamos. Si esta empresa tuvo un acuerdo de facilidades, los responsables son la Ciudad de México. Punto. Y por eso colocan una lona en donde dicen que están sujetos a este acuerdo de facilidades. Ahí está publicado. ¿Qué tal? Cristian Daza de Proyecto Basta para preguntar, dos preguntitas. Una, si pudieras, alcaldesa, mencionar el nombre de la empresa, porque todos lados también el gobierno central, el propio INTI, todos dicen la empresa, pero no dicen el nombre de la empresa. Uno. Dos, INTI en su video, él señala, digo, ya le comentaste varias cosas a INTI, pero él dice en su video que ustedes mostraron un documento que primero lo presentan sin firmas y luego después lo presentan con firma, y que supuestamente esta es una publicitación vecinal para licencia de construcción vecinal de demolición, que así es como lo mencionan. Entonces, ese es el argumento que ellos supuestamente están dando, en donde ellos argumentan que supuestamente que la alcaldía había negado no había negado la demolición. Y es ahí donde lo dicen en el video. ¿Cuál fue la última que dices? La del documento de publicitación. A ver, el documento está firmado. Que decían ellos que no venía con firma y que luego después apareció con firma. A ver, este documento ellos lo tienen, nosotros lo tenemos, saben perfectamente que está firmado. Quien empezó con esta cantaleta fue el gobierno, fueron los diputados de Morena que sacaron un acuerdo que no está firmado, que yo puse el acuerdo en mi video para protección de datos personales, ¿no? Por eso salía sin firma el documento. Pero ya se los enseñé, me pueden poner por favor el documento firmado de nuestra respuesta, que es el 17 de octubre, me parece. Con mucho gusto les damos copia. Ese. No, es más atrás. Septiembre el 26. ¿Esa es la solicitud? Esta es la solicitud de la empresa. Aquí podemos ver cómo se llama la empresa. Fideicomiso 777 San Antonio Abad. Aquí está el nombre de la razón social de la empresa. Y en el siguiente, por favor, aquí está. 26 de septiembre del 2025 con el sello y la firma. Y los 10 requisitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la primera hoja están los primeros. Firmado debidamente, entregado y recibido. ¿Cuándo recibe el gobierno de la ciudad? ¿Me echas para atrás a la primera hoja? Ese es al particular, alcaldesa. Al particular. Aquí, hasta el 4 de diciembre, pasan por él a la ventanilla única. Aquí está firmado. Lo que pasa es que ya no encuentran cómo mentir. Dicen que el oficio no está firmado. Todas las actas de mentiras. ¿Y cuál fue tu otra pregunta? No, era en relación a ese documento, ¿no? Ahí está firmado, recibido y entregado. Desde aquel entonces podemos compartir la versión original a quien guste. Me parece que Oscar va a repartir toda esta documentación a cada una y uno de ustedes con el índice. Al respecto, porque ya mencionaste varias cosas, pero él cita ese documento para defenderse. ¿Sabes qué le digo que no mencioné? Aparte de todo lo que ya dije,
Cuando él cita este acuerdo en la conferencia de prensa que hace con la jefa de gobierno, me encantaría que se regresen a ver la conferencia puntualmente. Dice, me pasas al primer oficio, por favor, que él lee. Antes. ¿Este? Antes. Es el que nos notifica. Ese después es el que teníamos la presentación de la licencia. El otro. No, es el 17 el 26 de marzo, de septiembre, perdón. El que nos notifica. ¿Uno más? Ahí. Ese es el que nos notifica a nosotros. Sí, pero vienen las peticiones. Bueno, hácelos llegar, por favor. El oficio en donde él lee puntualmente todo, dentro de las cosas que lee, dice que aparte se pedía una carta de deslinde de responsabilidad al gobierno de la ciudad. Yo tengo ese mismo oficio y no viene ese punto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta mentira? Les comparto con mucho gusto ese oficio, que es cuando nos informa de vivienda que les otorgan las facilidades. Es este oficio, con fecha 20 de octubre, se solicita, se reconozca el otorgamiento, y en la siguiente página viene la serie de documentos que debería haber tenido la Secretaría de Vivienda, y ahí lee hasta abajo, y una carta donde se deslinda al gobierno de la ciudad. ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué decir eso? Si eso no se pidió. Alcaldesa, buenos días. Jonás López, del Grupo Imagen. Preguntarle si la alcaldía tiene identificada la fecha de inicio de demolición, la fecha exacta de inicio de demolición, y por cuánto tiempo estaría vencido el permiso de acuerdo de facilidades, porque entiendo que nos explicaba que ese acuerdo de facilidades había vencido porque había transcurrido los días que el mismo acuerdo de facilidades permite para iniciar la obra. Nada más le pregunto si tiene la fecha exacta de inicio de demolición para establecer con cuánto tiempo de retraso con el permiso vencido iniciaron la obra. Te comento, como ellos dan el acuerdo de facilidades, sus propias normas, escritas por ellas y ellos, publicados el 14 de marzo, dice que tienen 90 días para avisarle a la Secretaría de Vivienda que van a iniciar. Ellos, la empresa, tiene que avisar a la Secretaría de Vivienda dentro de esos 90 días, según el acuerdo. Si el secretario INTI no sabía cuándo iniciaron, pues yo supongo que no se cuenta con la información o el oficio de parte de la empresa a hacer vivienda de cuándo iniciaron. Por lo que yo concluyo, porque aparte no nos dijeron a la alcaldía, ¿no? Cuándo iniciaron, y si iniciaron, no nos hicieron de conocimiento. Y no sabían, porque me lo dijo el secretario ese día. Entonces ellos debieron dejar sin efectos el acuerdo de facilidades. Así lo marca su reglamento. Nosotras no nos tienen que entregar nada, porque el acuerdo es entre ellos. Nosotros negamos el permiso de demolición. Punto. Porque les faltaban 10 cosas. Si ellos hubieran cumplido con esos 10 puntos, hubieran seguido el proceso y tal vez hubiéramos llegado a otras cosas, ¿no? Que no se pudo, nosotros negamos el permiso. Entonces, ¿por qué no les ha mostrado el secretario de Vivienda pues ese aviso, ¿no? De cuándo iniciaron? Porque si estuvieron fuera de tiempo, entonces debieron retirar el acuerdo de facilidades. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, Luis Piña, de Reportajes MX. Alcaldesa, hay dos puntos, dos leyes que han estado citando constantemente el gobierno de la ciudad, que es el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, así como el artículo 32 de la Ley Orgánica, en la que se señala que pues las alcaldías son las responsables de dar estas autorizaciones de las demoliciones. Usted ha mencionado ya este acuerdo de facilidades. Sin embargo, aquí viene mi primera duda, es preguntarle, entonces, ¿ese acuerdo de facilidades está por encima de la Constitución de la Ciudad de México? Ese es por un lado. Y por el otro, también usted se ha caracterizado y ha estado en sus redes sociales mencionando que es una alcaldesa de territorios, constantemente la vemos ahí más en la calle, acudiendo a distintas obras y demás. En todo ese ámbito en el que ha estado usted, ¿no le llegaron a comentar los vecinos algo o usted no se dio cuenta, estando cerca de ahí, de cómo se llevaba a cabo esta demolición antes de que sucediera esta tragedia? Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén aquí, Reporteros MX. Aquí sí somos plurales y no podemos decir lo mismo de las mañaneras.
y de otros lugares donde no dejan pasar a medios que golpean todo el día, como es el caso de ustedes, reporteros de MX. La primera respuesta la dije muy claramente en mi conferencia, lo repito, lo prevé la ley. Este acuerdo de facilidades es un régimen de excepción. ¿Qué pasa? Para gente que no entienda estos tecnicismos, si tiembla, se hace este acuerdo de facilidades para ayudar a todos estos edificios que están en alto riesgo, ¿no? Digo, lamento mucho que en 9 años, casi 10 años de que se creó esta comisión presidida en su momento por el actual secretario de Gobierno, César Cravioto, no haya terminado y que mis vecinas y vecinos sigan en riesgo. Lo lamento muchísimo. Pero sí, este acuerdo de facilidades lo prevé la ley, es un régimen de excepción. Todo se tiene que apegar a este acuerdo de facilidades que han ido actualizando, y la última actualización fue en el gobierno de Clara Brugada el 14 de marzo del 2025. Segundo, claro, somos un gobierno de territorio. Todos los días estamos en la calle y lo saben las vecinas y vecinos, y muchos de los que aquí están presentes que nos acompañan muchas veces en distintas actividades. Justamente, qué bueno que lo mencionas, me comentan mucho que las obras de Tlalpan están cimbrando todos los alrededores y que es uno de los motivos por el que se tuvo este derrumbe de San Antonio Abad. Entonces, ya que me preguntas, es lo que me comentan las vecinas y vecinos, punto número 1. Entonces, ojalá se revise por gente experta en el tema, porque sus casas también están cimbrando y estas obras ni tenemos meses de trabajo ni nos competen, porque es una vía primaria y es únicamente del gobierno de la ciudad. Eso nos comentan. Y también comentar algo que creo que no sé si no quedó claro, pero es lo más importante de esta conferencia el día de hoy. De estas 17 obras que tienen acuerdos de facilidades, 6 de ellas tenemos aquí los oficios que te vamos a compartir. 6 de ellas que fuimos a verificar por quejas vecinales, nos dijeron: no, alcaldía, tú no tienes por qué meterte, esta obra tiene acuerdo de facilidades y el único que puede venir a decirnos qué hacer y qué no hacer es el gobierno de la ciudad. Lo tenemos por escrito, 6 oficios, no de ahorita, de enero del 2025 a la fecha, firmados por el INVEA. INVEA depende del gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Acá atrás, por favor. Buenos días, alcaldesa de la saga Jonathan Padilla. Preguntarle, insistir un poco y precisar si ya tenían conocimiento de estos riesgos, porque no colocaron sellos de clausurado de parte de la alcaldía, y si lo hicieron, en qué momento se habría restringido que se realizara este trabajo en su alcaldía. A ver, repito, se acogieron al acuerdo de facilidades del gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos oficios del INVEA firmados por el INVEA de enero del 2025 a la fecha. Por favor, compártanles su documentación a todos los medios de comunicación. También los publicaré en mis redes sociales para quien nos está viendo, en donde hemos acudido y no hemos podido intervenir. Nos dicen: tu alcaldía no te puedes meter porque esto es un acuerdo de facilidades que otorga el gobierno de la ciudad y ellos son los únicos que pueden venir a supervisar, a pedir documentación, a verificar. Tu alcaldía no tienes nada que ver. ¿Por qué? Por el acuerdo de facilidades publicado en la Gaceta el 14 de marzo del 2025. Independientemente de ello, hemos insistido en estas verificaciones que están solicitadas, las 17 que tienen acuerdo de facilidades, y no hay personal. Y por cierto, hay otro oficio que también tengo aquí que les voy a hacer llegar, donde me dicen que no hay coche, tampoco tienen automóvil. Entonces, de 12 personas con las que empezamos el gobierno, adscritas de alguna forma a la alcaldía o que dependen del INVEA central para trabajar en estas verificaciones, nos bajaron a 6, no solo para obras, establecimientos, chelerías, fiestas clandestinas, todo lo que tenga que ver con verificar protección civil, todo, 6 personas. Y la última me dijeron que no tenían personal y que no tenían automóvil. Déjenme decirles, como lo dije en la conferencia, tenemos más de 400 obras solicitadas, 400 obras que no hemos podido verificar porque no tienen personal. Entonces, dicho eso, pues que quede muy claro que tenemos estos oficios en donde no nos dejan actuar cuando las obras están adscritas a este acuerdo de facilidades. ¿Va a iniciar algún proceso legal usted en contra del gobierno por estas omisiones y que al final le señalan a usted como responsable? ¿Usted va a emprender alguna acción legal en contra de esto? Pues yo no sé si me señalan a mí como responsable, sería gravísimo lo que estoy escuchando.
Espero que la Fiscalía no actúe como la anterior, a cargo de Ernestina Godoy, en donde nos perseguían, nos inventaban delitos, nos espiaban nuestras líneas telefónicas. He visto un cambio en la fiscal actual, Berta Alcalde. He visto que se meten a las investigaciones, que nos escuchan cuando han sucedido situaciones complicadas para las vecinas y vecinos. Espero que no empiece esta cacería como lo hemos vivido siendo parte de la oposición y sobre todo siendo una mujer que no se va a quedar callada, que alza la voz y que se lo he dicho a la jefa de gobierno en persona: coordinación no es subordinación. Y voy a seguir señalando lo que está mal, y voy a seguir hablando con la verdad, y voy a seguir siempre mostrando con papeles cómo la verdad nos asiste. Pero ¿va a usted defenderse legalmente en el Ministerio Público con estas pruebas de que la negligencia y la omisión es de parte del gobierno de la ciudad? Pues si me requiere la Fiscalía, ahí estaré, y por mi parte ahora no veo necesario emprender una acción legal. Si lo viera necesario, por supuesto que lo haré. Tengo muchas denuncias presentadas en mi gobierno. Para empezar, las 42 contra el gobierno pasado, corrupto y sinvergüenza, que no han dado avance. A pesar de que yo pido información, no ha habido avance del mismo. He presentado denuncias por violencia política de género, por el acoso de distintos personajes de Morena, por muchos temas que están en la Fiscalía y que espero avancen. Pero sin duda, si esto se sigue politizando y siguen mintiendo, pues haré las acciones correspondientes. Acá atrás, por favor. Buen día, Danesta de Sol de México. Alcaldesa, para saber si cuentan ustedes con la información, ¿para qué era, cuál era el objetivo de este terreno, de este edificio? ¿Se iba a demoler para hacer qué? ¿Qué se iba a construir? Si saben esa información. También estamos en el entendido que hace la semana pasada INVEA, que labora en la alcaldía, hizo solamente la suspensión, no la clausura. ¿Qué es el tipo de documentos que se le está solicitando al inmueble, a la empresa, para acreditar y levantar los sellos de suspensión? O sea, si la empresa está buscando levantar estos sellos de suspensión, en caso de que no cumplan con los papeles que usted nos va a decir que tienen que presentar, ¿qué va a pasar con ese predio? Bueno, si me lo puede ir contestando. Sí, se colocaron sellos de suspensión, se está pidiendo el uso de suelo y el programa interno de protección civil. Por nuestra parte, si no presentan, se procede a la clausura. No tenemos conocimiento de que iban a construir. Esta carpeta obra en la Comisión de la Reconstrucción, ahora Secretaría de Vivienda. O sea, tú nada más nos quedamos con la información de que eran oficinas, y hasta ahí. Ok, y ahora, de estas más de 400 inmuebles o construcciones que no se han podido revisar, ¿cuál es principalmente el giro de estas? ¿Es construcción de oficinas, de viviendas? ¿De qué construcción son? Y de las 17, me parece, que tienen este acuerdo de facilidades por parte de la Secretaría de Vivienda, ustedes, o sea, ya les pasó lo mismo que acá, que anteriormente les pidieron el permiso de demolición, y si ustedes hicieron algunas observaciones o qué ha pasado, y relacionado a eso, los 6 que están aquí del INVEA, es como se está pasando en las demás demarcaciones. ¿Ustedes cuántos funcionarios del INVEA necesitarían para poder hacer estas? ¿Y qué les ha dicho el maestro Esquinca, ¿no?, que es el director de lo que es el INVEA? A ver, en primer lugar, el INVEA nos comentó que estaba en una reestructuración. Seguimos con las 6 personas, iniciamos con 12, y con este personal, con 12 personas hacia la alcaldía Cuauhtémoc, somos la alcaldía que más verificación ha hecho en la historia, ¿no? Al menos en la historia de esta alcaldía, y en este año y cachito de gobierno que llevamos las 16 alcaldías desde que comenzamos, más de 3,000 verificaciones de establecimientos. Y pues lo mínimo indispensable serían esas 12 personas con las que iniciamos, porque pues podemos seguir trabajando. Nosotros todas las semanas realizamos verificaciones, porque es una alcaldía con muchos retos, y no solo son las obras, son también los establecimientos y eventos y chelerías y todo lo que realizamos constantemente. Ustedes ya lo conocen porque todo el tiempo lo estoy subiendo a mis redes sociales. Las 434 obras son con recursos privados, nada tiene que ver con el INVI. Las 434 son las que mandamos a diversas obras, no nada más que tienen acuerdo de facilidades, que nos regresaron sin ejecutar. Las otras que comentan. Sí, son 434 obras de 454.
son tantos números, 454 obras que tenemos pendientes porque o no hay personal o no hay coches. Son obras de recursos propios por distintas situaciones. Son obras que se quejan las vecinas por ruido, que se quejan por polvo, que cualquier petición que nos hacen los vecinos, ya sea por SWACS o como estamos todos los días en la calle, que se acercan y nos dicen, vamos y verificamos. No necesariamente estén mal, ¿no? No necesariamente no cumplan con todo. Las 17 obras que tienen acuerdos de facilidades, ya pedimos verificarlas. Desde enero del 2025 a la fecha tenemos 6 oficios firmados por el INVEA, que depende del gobierno de la ciudad, en donde nos dicen, alcaldía, tú no te puedes meter porque tienen acuerdo de facilidades. Esos son 6 oficios. Y la semana pasada mandamos el resto, que serían 11, ¿y en qué estatus están? Nos ejecutaron 4 Y ahora sí, y aceptaron que tiene acuerdo de facilidades. aceptaron que tienen acuerdo de facilidades, pero van a llevar a cabo la visita y no sabemos la respuesta. Tal vez nos va a decir, como nos pasó también en un oficio que tiene jurídico, que se realizó la visita y nos dicen, no tengo por qué enseñarte los documentos, porque los documentos los tiene Secretaría de Vivienda y están exentos de enseñarlos, o de tenerlos, ¿no? Perdón, nada Por más. favor, acá Déjame acabar. Para la suspensión que se llevó a cabo la semana pasada, ¿hasta qué fecha tendrán ellos que acreditar los documentos? De San Antonio Ajá. ¿Hasta qué fecha se le termina el plazo para son la... 15 días hábiles. Gracias. Hola, ¿qué tal, alcaldesa? Manuel Morales de Canal 6. Preguntarle, usted ya nos mostró que el 17 de octubre ustedes, como tal, la alcaldía no permitió el inicio de la demolición. No obstante, bueno, Inti Muñoz señaló que hay otro documento del 12 de noviembre, es decir, casi un mes después, donde se les había notificado del inicio y ustedes tenían 5 días hábiles para pues hacerles las notificaciones. ¿Ustedes les comentaron acerca de estos 10 riesgos graves que habían observado? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, pues sería sobre el estado de salud del trabajador, de este Ángel Miranda. ¿Qué le comentó a usted directamente? Y bueno, pues ¿cómo va a seguir el seguimiento? Usted ya comentó que pues salió prácticamente de su bolsillo el tratamiento. ¿Va a seguir? ¿Qué es lo que va a suceder con el tratamiento médico? Del primer tema es el oficio que les mostramos, que se los daremos también, es una toma de conocimiento. El gobierno, como en los 17 casos que tenemos, nos avisa que están adscritos al acuerdo de facilidades y nosotros le decimos ok, ¿no? Para decirlo en lenguaje sencillo, estamos en conocimiento, punto. Eso es lo que dice el oficio del que mencionas, de la respuesta al aviso que nos manda la Secretaría de Vivienda. Pero la alcaldía sí le dijo que había estos 10 riesgos graves al gobierno de la Ciudad de México. La alcaldía le dice a la empresa, aquí no puedes demoler porque tienes estos 10 situaciones. Nosotros estamos obligados a decirle a la empresa, a la constructora, por supuesto que no te damos permiso porque hay estos riesgos. El acuerdo que haga la empresa con el gobierno de la ciudad para tener este acuerdo de facilidades es cosa de ellos. No nos involucran. Aparte de que el acuerdo de facilidades los exenta, puedo decir el que para mí es terriblemente riesgoso, los exenta del plan de protección civil, del programa. Entonces, ahí lo pueden ver en el artículo 16 que cité al principio del acuerdo de facilidades publicado el 14 de marzo del 2025. Y de lo segundo, Ángel, estoy todos los días hablando con su esposa o con él, cuando se sienta mejor. Él tiene que volver y regresará, por supuesto, a la clínica privada a la que lo trasladamos por parte de la alcaldía. Tiene que volver a una tomografía para cuando desinflame los golpes que tiene, lo tiene que volver a revisar. Yo me comprometí con ellos a volver a ir por ellos y regresarlos. Viven en Iztapalapa, justamente, viven en Iztapalapa, lo trasladaremos nuevamente a la clínica privada y también en la clínica privada un dentista va a revisar sus dientes porque los tiene flojos, no puede comer, le duele muchísimo y tiene que ser valorado. Los doctores recomendaron que en esta primera etapa desinflame y tenga cierto alivio de lo demás, para en una segunda etapa ver el tema de los dientes. Por supuesto que los seguirá apoyando hasta las últimas consecuencias. Cuenta conmigo, ellos lo saben, su esposa, él, sus hijos, el hermano, estuvieron ahí en el hospital y ayer le mandé medicinas a su casa. Le mandé medicinas que le recetaron y pues porque así veo que sea el servir a la ciudadanía. Alcaldesa Víctor Sandoval, W Radio. Preguntarle, ya nos ha dicho de estos 17 predios que están en riesgo, pero sobre todo 6
no les permiten a ustedes verificar. Y bueno, esto podría convertirse en una bomba de tiempo. Está alertando ustedes, entiendo, que puede haber un riesgo, otra tragedia, la que tenemos en San Antonio Abad. Y si en un momento dado hay omisión de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Protección Civil Local, ¿pediría usted apoyo a la Federación a través de la Comisión Nacional de Protección Civil en caso de que la Ciudad de México sea omisa en este caso? Totalmente, porque para ingresar a la Secretaría de Vivienda, a la Comisión de la Reconstrucción, para tener estos 17 inmuebles, un acuerdo de facilidades, deben ser edificios de alto riesgo. Entonces, claro, por supuesto que sí, fueron edificios dañados en el sismo del 2017, que 9, casi 10 años después, siguen sin solucionar. Esto puede temblar y se puede caer. Y no solo es el inmueble, es la gente que está alrededor, es la gente que vive alrededor de estos edificios. Entonces, en lugar de estar con politiquerías, que se pongan a revisar y que solucionen ese problema que tienen ellos, los mismos gobiernos que han estado frente de la Ciudad de México, porque son los mismos, nada más que se pelean entre ellos, que solucionen este tema que lleva 9 años, casi 10 años desde que tembló en el 2017. Entonces, claro que están en alto riesgo los 17 que tenemos conocimiento, Insisto, son 17 que tenemos conocimiento. Yo no sé cuántos más tenga la Comisión de la Reconstrucción que no nos haya dicho o avisado. Pueden ser muchos más. ¿Le daría apoyo a la Federación Nacional de Protección Civil? Pues que le pidan, a ver, yo siempre me seguiré coordinando, quiero que lo sepan. El hablar con la verdad, el decir las cosas como son, el mostrar los oficios, el dar evidencia de que están mintiendo, no quiere decir que yo rompa coordinación. Que la jefa de gobierno sepa que estoy en toda la disposición de seguirme coordinando, como lo hacemos en la mesa de seguridad con los 3 órdenes de gobierno, porque aquí no importan los colores partidistas, no importamos nosotros, no importamos lo que pensemos o nuestras ideologías, aquí importa la gente, y la gente está en riesgo. Entonces, claro que pediré ayuda si necesito yo pedir ayuda en otros temas, y claro, decirles, si necesitan que Protección Civil de la Alcaldía, que es, son hombres y mujeres que siempre son primeros respondientes, necesitan acompañamiento, claro que lo haremos. Yo estoy dispuesta a seguirme coordinando. Acá, por favor. Mauricio Gómez, de Ciudadano Político. Alcaldesa, soy aquí de los norteamericanos, me ha tocado vivir la administración del PRI, posteriormente de la izquierda, con izquierda, y de manera recurrente ante estos eventos que hemos tenido en la parte de la izquierda, el Bombo, el Ibai, la línea 12 y simplemente esto, muchos otros casos. Siempre se politizan los eventos, como se está comentando. El asunto es que finalmente la ciudadanía se ve inerme ante estas circunstancias. No se nota que la clase política, que en el caso de la izquierda son los mismos que han gobernado la ciudad, o en este caso nuevos gobernantes, pudieran tener una visión distinta de cómo tratar asuntos que son de carácter técnico. La administración pública es muy sencilla, porque la administración pública se basa en tendencias de esta naturaleza. No se percibe que esto se vaya a modificar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en este caso la ciudadanía, en este caso ustedes como gobernantes, para que no ocurran este tipo de acontecimientos? Porque pareciera ser que las situaciones de carácter técnico se subsumen a la parte política de manera permanente. Y es un evento, otro evento, otro evento. Las víctimas se quedan desamparadas y los culpables, aunque sean funcionarios menores o los mayores, nunca son recurridos de acuerdo a lo que sería su responsabilidad. Entonces, sí, ¿qué perspectivas tienen en el futuro? Porque ustedes quedan 2 años todavía de servicio y en relación a este gobierno que, bueno, ha tenido todos estos eventos y lo que se nota es la impunidad rampante en todos estos eventos. Muchas gracias. Sí, efectivamente nos queda el primer año y medio de unos tantos más. Y lo que hacemos es justo esto, informar a la ciudadanía con punto y coma, ¿no? A ver si la burocracia y este enredo es justamente el que utilizan para politizar, culpar, ¿no? El que sea muy complicado agarrar una gaceta, leerla, todos los artículos, como se los acabo de desmenuzar, todos estos tecnicismos,
confunden a la ciudadanía. Entonces, de mi parte, cuenten con que hacemos un gobierno diferente, una política distinta, un gobierno que informa claramente, que está cerca de la gente, en este caso de las víctimas, como lo hice en esta ocasión, de decirles quién, cómo, cuándo, con papelito en mano. Creo muy importante dejar estos gobiernos que son lejanos, que son inalcanzables, la gente no sabe quiénes son sus alcaldes, no sabe quiénes son sus diputados. Acérquense a la gente, explíquenle. Conmigo cuentan que voy a ser frontal, que voy a ser transparente, que voy a hablar con la verdad, que cuando la riegue voy a pedir disculpas también y lo voy a reconocer, porque esto es lo que quiere la gente, no los mismos políticos de todos los colores y sabores que solo ven cómo echarse la bolita. Y lo estamos viendo con el gobierno de la ciudad. Bien mencionas, una izquierda que ha gobernado la ciudad durante casi 30 años, el mismo grupo político, con distintos colores, con distintos sabores, pero finalmente los mismos, y siguen aventando bolitas. En este caso de la Comisión de la Reconstrucción, la crean en el 2017, el primer acuerdo de facilidades se publica en el 2018. Estamos a 2025 y verdaderamente seguimos con edificios en alto riesgo. ¿Qué es eso? Que se pongan a trabajar y que se pongan a actuar, eso es lo que queremos. Y no lo digo como alcaldesa, lo digo como mamá que tiene 3 hijos, como ciudadana, como activista que algún día fui. Queremos gente que responda, que trabaje, que pida perdón, porque se vale cometer errores, que pongan la cara, que se coordinen, que sean frontales y que no mientan con estas marañas que son todos estos documentos, que no le mientan a la gente, porque a mí aquí siempre me van a encontrar y siempre voy a hablar con la verdad. Pero nada más adicionar en cuanto a una parte que me parece importante respecto a las obras que están llevando a cabo. Yo soy nativo de la colonia obrera, estaba poniendo yo en el mercado del pequeño comercio, que está por 3 calles de San Antonio Abad, y hasta allá el ruido y el timbrado de las obras llega hasta allá. Entonces, sí es muy importante que se atienda este asunto de manera inmediata y que técnicamente alguien pueda llegar con el diagnóstico, porque si no, los vecinos de ahí van a estar en serios problemas. Entonces, pues, muy importante. aquí está el compañero, para que se escuche bien. El compañero es nuestro vecino de la colonia obrera, está a 3 cuadras de Tlalpan. Nos está diciendo que los simbrados de las obras de Tlalpan se están sintiendo a 3 cuadras. Pónganse a trabajar, vayan a ver por qué a las vecinas y vecinos les están simbrando sus casas, están hablando de riesgos por las obras que se están construyendo en Tlalpan por parte del gobierno de la ciudad. Y de paso, hago un recordatorio, todas las vías primarias le corresponden al gobierno de la ciudad. No nos incluyen, no nos sientan en mesas de trabajo, son obras del gobierno de la ciudad exclusivamente. Atiendan a los vecinos, explíquenles por qué están simbrando, si corren riesgo, si están en peligro. Es mucho lo que tienen que hacer, y aquí hay un testimonio de viva voz. El compañero es periodista y es vecino de la alcaldía Cuauhtémoc. Buenos días, alcaldesa. Adriana Santos del Soberano. Preguntarle 3 cosas puntuales. Usted ya presentó toda esta información, los elementos. ¿Qué le garantiza a las y los vecinos? Pues, públicamente usted ha sido señalada en muchas ocasiones por montajes. ¿Qué le garantiza a los vecinos justo la veracidad de toda la información, de las conversaciones que usted está compartiendo el día de hoy? Otros 2 temas diferentes, aprovecho una vez que tengo la palabra. Usted acaba de decir algo puntual, es una alcaldesa que reconoce cuando la riega, cuando algo está mal y sale a dar la cara. Hace un tiempo ocurrió una situación con el diputado Arturo Ávila. En ese momento, ¿por qué nos hizo falta una disculpa pública de parte de la alcaldesa? ¿Qué hubo ahí justamente para que este tema pues se hablara en redes sociales y quedara en eso? Y finalmente, sus redes sociales. Usted dijo al inicio de la conferencia, hay muchas vecinas y vecinos que se acercan. Usted utiliza sus redes sociales para denunciar estas situaciones, para darle la palabra a las y los vecinos de las colonias que visita. Pero también hay vecinos y vecinas que señalan que la alcaldía aún tiene deficiencias. Hay sembrado, banquetas en mal estado, basura en las calles, las principales calles de las colonias también. Quisiéramos saber, su gobierno, su alcaldía, por una parte está siendo también percibida por un show, un posicionamiento hacia usted como figura
de redes sociales más que una alcaldesa. ¿Qué nos puede decir en este contraste? ¿Cuántas horas está usted dedicada a gobernar la alcaldía? Y bueno, también cuántas horas podemos verla compartiendo las múltiples actividades en sus redes sociales, bueno, para que le dé certeza a quienes habitamos esta demarcación de que se está haciendo realmente algo por la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. También qué bueno verlos aquí, al Soberano, un medio que nos golpea políticamente todos los días por instrucciones de Morena y del vocero nacional, pero me gusta demostrar la pluralidad de este espacio y de la alcaldía Cuauhtémoc. Primero, la garantía son todas las pruebas que les acabamos de mostrar, oficio por oficio, sellados, firmados, recibidos por las empresas, por el gobierno de la ciudad y por la alcaldía. Con mucho gusto también se los compartimos y repito, también lo voy a compartir en mis redes sociales. O comparto todo, que con eso aclaro uno de tus puntos. Ahorita mientras estoy trabajando e informando a la ciudadanía, mis redes sociales están transmitiendo lo que hago. Así lo hacemos todos los días. De lunes a domingo estamos en la calle. Puedo garantizarles que ningún alcalde o alcaldesa de la Ciudad de México está en la calle como nosotros de lunes a viernes, mucho menos los diputados que en lugar de presentar iniciativas y aprobarlas, están golpeteando a una alcaldesa, cuando ellos son una figura nacional que deberían de estar sirviendo a la gente que representan, ¿no? No mencionaré a ninguno de ellos para no darles publicidad, porque sé perfectamente que eso es lo que quieren. El mismo personaje, justamente yo pedí una disculpa pública, y lo subí en un video, una disculpa porque fui engañada por una mujer que hizo una denuncia formal ante la Fiscalía. Yo llevo 10 años ayudando a las mujeres que viven violencia. Lo único que les pido a las mujeres que acuden a nosotras, que en estos 10 años antes de la alcaldía fueron 7,000 mujeres, con acompañamiento legal y psicológico. Lo que siempre les pido para darles este acompañamiento es que se atrevan a alzar la voz y a denunciar. Con una denuncia de la Fiscalía, nosotras hemos acompañado a cientos de miles de mujeres, que hoy lo hacemos y replicamos en el gobierno más feminista de la historia de este país con resultados. Esta mujer me presentó su denuncia contra el diputado en cuestión y luego resultó que no me pudo mostrar en su teléfono porque la fui a visitar a su propia casa para verlo con mis propios ojos y no me pudo mostrar la pantalla. Fui víctima de una trampa. Me parece raro que el diputado en cuestión no haya denunciado y no le haya dado seguimiento a esta denuncia falsa ante la Fiscalía. Eso es lo raro. Entonces, hablando de montajes, no será el montaje de aquel lado, porque es una causa que yo siempre voy a responder. Si una mujer acude a mí y dice que denunció amenazas de muerte o cualquier violencia, siempre me van a encontrar. Así me han encontrado aquí en la alcaldía. Mujeres que viven y que no viven en la alcaldía, vienen de otros estados, vienen de otros países. Hemos dado más de 2,000 acompañamientos de principio a fin. No damos asesoría y le decimos Dios te bendiga y vete a la Fiscalía, sino no la soltamos. 2,000 mujeres, tenemos 30 agresores tras las rejas, tenemos programa social, una estructura integral para combatir la violencia. Fui víctima de un engaño que hoy pienso que estaban coludidos estos sujetos, porque si no, pues ¿por qué no llega hasta las últimas consecuencias ante una falsa declaración en la Fiscalía? Pero yo sí pedí una disculpa pública. Ojalá ante las 90 publicaciones, porque han sido 90 publicaciones del vocero nacional de Morena contra mi persona, mintiendo en las 90 publicaciones, ojalá tenga los pantaloncitos para pedir disculpas. Ya quisiera yo ver a alguien de Morena pidiendo disculpas, empezando por él. Yo sí lo pedí, ahí está en mis redes publicada la disculpa, que por cierto fue muy valorada porque pocos políticos se atreven a pedir una disculpa ante un error. Entonces, ojalá yo recibiera el mismo trato y se ponga en cámara o en los más de 15 medios en los que aparece con recursos del partido más grande en el poder, hablando mal de mí. Ojalá diera la cara y se disculpara por difamarme, se disculpara por la violencia, por levantar falsos, por muchas veces mencionar temas de la alcaldía que corresponden al gobierno de la ciudad, porque como viven en otro municipio, pues creen que conocen las leyes acá en la ciudad y no las conocen. Entonces, todo eso yo sí no he visto una disculpa. Entonces, ojalá le pases el mensaje al vocero
y que se ponga a trabajar, porque habla mucho de las deficiencias, que fue tu tercer punto, de las deficiencias que hay en la alcaldía, pero no lo deficiente que ha sido su trabajo para con la ciudadanía y sus 0, como él, vocero, iniciativas aprobadas en el Congreso Federal. De las deficiencias, qué bueno que lo mencionas. Tenemos una alcaldía que sufrió un gobierno súper corrupto, que 12 años gobernó para sus intereses económicos personales, que abandonó las 33 colonias, quienes vivimos aquí lo sabemos, las vecinas y vecinos lo ven en sus calles, llegamos con 30,000 baches, con las calles hechas pedazos, con los mercados públicos abandonados, sin podas, sin iluminación, y esto no se arregla en un año de gobierno, y mucho menos con el presupuesto que tenemos, y ojalá también quede grabado y no editen a conveniencia lo que se dice en esta conferencia. Así como hay pluralidad de apertura, respondan las 3 preguntas como lo estoy haciendo. La alcaldía Cuauhtémoc recibe un presupuesto anual para los 580,000 habitantes que somos, no para los entre 3 y 5 millones de personas que transitan todos los días. Ese presupuesto, tenemos la nómina más cara y la más grande de toda la ciudad, más que Iztapalapa y Gustavo Madero y otras alcaldías que tienen mucha más gente que nosotros. Se va el 62% en esa nómina del presupuesto que nos dan para 580,000 personas, que ya es injusto desde ahí. Nos deberían de considerar la cantidad de gente que transita en la alcaldía. El 62% se va en nómina, el restante ya hay mucho etiquetado. Hay que pagar luz, pagar agua y pagar muchas cosas que ya está establecido. Imagínense el porcentaje que nos queda, ¿no? 30% máximo. De ahí tenemos que escoger qué de todo el abandono que dejó el sistema corrupto en esta alcaldía atendemos. Los baches, los 30,000 baches, que hemos logrado tapar al día más de 12,000 baches, por las buenas o con la ayuda de las vecinas y vecinos, porque cuando nos cierran la planta de asfalto hay que recurrir a hacer equipo en comunidad y tapar baches con asfalto en frío, por ejemplo. Hemos cambiado 56,000 luminarias que estaban apagadas, no necesariamente nuevas, también son rehabilitadas, ¿no? Por supuesto. Y tenemos que ir escogiendo qué vamos rehabilitando. Para yo rehabilitar nada más todas las vías secundarias de esta alcaldía, me gastaría los 4,000 millones de pesos que tenemos de presupuesto anual. O sea, no podríamos pagar nómina y no podríamos pagar nada. Solo las vías secundarias reencarpetarlas. Y de ahí faltan los deportivos que dejaron abandonados, las ciclovías que construyeron, las banquetas rotas que ponen en riesgo a nuestros adultos mayores y todo este abandono que todos sabemos que hay en la alcaldía. Los tiraderos clandestinos, llegamos con 150, hemos erradicado 50, estamos en 100. Poniendo multas, trabajo comunitario, desgraciadamente la gente no entiende y hemos demostrado cómo, haciendo nuestro trabajo, va la ciudadanía y nos vuelve a ensuciar 5 minutos después. Y esto es lo que sucede. También hemos visto lamentablemente a los camiones del gobierno de la ciudad y a trabajadores del gobierno de la ciudad o mandados por el partido en el poder que nos tiran cascajo y nos tiran basura en la alcaldía. Cuestión que se me hace deplorable, como todas sus mentiras, porque ¿a quién afectan? ¿A mí? A mí no me afectan, afectan a la ciudadanía. Entonces, pues bueno, vamos avanzando, los resultados ahí están. Todos los lunes y miércoles con Renace Cuauhtémoc que entregamos espacios, parques, plazas, jardines, banquetas, calles, deportivos que quedaron en mal estado y la ciudadanía lo ve y la gente lo sabe. Entonces, que sigan difamando y que sigan mintiendo. Eso nada más daña a las mexicanas y mexicanos y de eso están cansados, nos lo dicen todos los días. Y ojalá menos señalamientos y más trabajo. Ojalá se apruebe una iniciativa del vocero nacional, que yo sé que te refieres a él en los 3 puntos. Ojalá apruebe una sola iniciativa. Ojalá utilice su tiempo aire con todos los medios de comunicación para hablar de toda la violencia que está viviendo la ciudadanía en este país. ¿Cómo les van a garantizar tranquilidad, paz y seguridad? Pues para eso es vocero de ese partido, no para estar molestando a la ciudadanía de Cuauhtémoc. Gracias. Con el seguimiento a este caso del edificio, o sea, nos dijo que nos va a compartir justo estos documentos hoy, pero ¿continuará usted informando para que veamos todo este seguimiento? Usted decía, no politizar esta tragedia. Pues, las veces que sean necesarias me van a encontrar, por eso utilizo mis redes sociales. Las redes sociales... Las redes sociales no se utilizan en lugar de trabajar,
quienes sabemos usar las redes sociales, que les duele profundamente que tengamos tanto poder en redes sociales, así como en las calles, sabemos que se trabaja y a la par se va informando en redes sociales, con transparencia, con cercanía. Yo he utilizado mis redes sociales para acercarme a la gente y todos esos likes de redes sociales los hemos llevado a la calle. Ahí estuvo la resistencia, ¿no? 31 de agosto, que parece que les molestó muchísimo. Y la ciudadanía, por mis redes sociales, seguirá informada. La institucional, por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, personalmente muestro mi vida privada y muestro el trabajo que se hace todos los días y los resultados que tenemos. Y ellos mismos suben los mismos videos en redes sociales haciendo críticas, ¿no? Entonces, pues más bien les voy a dar unas clases para que sepan cómo tener más engagement y cómo poder llegar a más ciudadanía para que ya no les duela tanto, ya no se ardan tanto. Voy a seguir informando todo lo que tengan que informar. Todas las pruebas que hoy les vamos a dar a los medios de comunicación las subiré a mis redes sociales y lo que tengan que informar, aquí estoy al alcance de una llamada, de un tweet, de un mail o de venir a la alcaldía o de ir a la calle, que siempre estoy informando por mi canal de WhatsApp en qué colonia estoy. Muchas gracias, compañeros, por la conferencia de prensa. Al grupo... A mí no me respondió lo que le Dime. pregunté, que por qué no utilizó precisamente sus redes sociales para exhibir estos puntos de riesgo que estaba pasando en este inmueble. A ver, hay un acuerdo de Sí, facilidades. pero yo digo exhibir. No estoy obligada a exhibir todo lo que sucede en la alcaldía, y mucho menos cuando no depende de la alcaldía. Pero como utiliza sus redes y es su principal herramienta, que es lo que yo le preguntaba, era un buen método. Es mi principal herramienta para comunicar lo que la gente quiere saber. ¿Dónde están sus parques? ¿Cómo arreglamos sus banquetas? Sus peticiones, lo que nos llega en swags, que son muchísimo, lo que me piden todos los días, que es muchísimo, y eso lo vamos arreglando. Y eso es lo que yo informo a la ciudadanía, porque a mis vecinas y vecinos les interesa sus quejas. De este edificio no había una queja. Este edificio en específico, no había una queja. Se fue hacia el acuerdo de facilidades. Ya las responsabilidades del gobierno de la ciudad, que ellos informen que está en riesgo. Yo hasta ahorita no he visto que los 17 edificios que están en riesgo, de los que yo sé, aclaro, no he visto que suban a informar al gobierno de la ciudad, a la ciudadanía, lo que pudiera pasarles. Si tiembla, en enero ya tembló. Esperemos que no tiemble, pero ¿por qué no nos están informando cuántos edificios después de 10 años siguen en riesgo? Que informen ellos, que informen los responsables, que informen quienes dan los permisos, que informen quienes son los encargados de supervisar y verificar, y que no echen culpas. Queremos saber hoy mismo le quiero informar a la ciudadanía, aparte de los 17 edificios, cuántos más están en alto riesgo, qué vecinas y vecinos están en riesgo por las obras de Tlalpan, que informen los responsables del gobierno de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Tiene reportado, por ejemplo, que los trabajos de Tlalpan estaban haciendo movimientos telúricos en toda esa zona. ¿Usted hace como le dice? Sí. ¿Yo? Última pregunta, porque tiene evento la alcaldesa. Sí, gracias. Ahorita me comentó, cuando me respondió, que los trabajos de Tlalpan, los vecinos le habían comentado que sí estaba generando vibraciones en esa zona. Entonces, menciona también que no había quejas de ese edificio, pero usted ya tenía conocimiento de que se había vibraciones en la zona. No, me enteré por estar recorriendo las calles a partir de que fui al lugar de los hechos. La jefa de gobierno estuvo 5 minutos, yo me quedé 5 horas. 5 horas, no solo estuve en la obra, sino recorrí las calles y toqué puertas para ver qué se ofrecía. En ese momento, los vecinos y vecinas me dijeron que ese edificio se derrumbó por las obras de Tlalpan. Eso dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos. A partir de ahí, por supuesto que han venido preocupadísimos a decirnos, como lo menciona el compañero periodista y vecino de la Colonia Obrera, que están cimbrando sus casas. Ya salió la jefa de gobierno a decir que no tiene nada que ver las construcciones que están haciendo en Tlalpan. Yo hago una amable consideración que se considera el gobierno de la ciudad visitar a los vecinos, o con mucho gusto les hago una reunión aquí en la alcaldía Cuauhtémoc con los vecinos y vecinas preocupadas para que ellos les garanticen que no corren riesgo sus viviendas. El personal de protección civil de la alcaldía ya está acudiendo a las viviendas a raíz de que nos dicen ese día que sus casas se mueven, ¿no? Entonces yo como alcaldía, protección civil, los compañeros y compañeras ya están viendo las casas para ver si tienen peligro o no tienen peligro.
Hasta el momento no hemos encontrado ningún riesgo. Invito al gobierno de la ciudad a una reunión en conjunto para que ellos le informen a la gente que está preocupada que efectivamente las obras de Tlalpan no tienen nada que ver, porque pues ellos tendrán a sus expertos, ellos están realizando las obras, ellos están encargados de las vías primarias, nosotros podemos servir de conducto y de coordinación entre vecinos, gobierno de la ciudad y gobierno de la alcaldía. Muchas gracias, compañeros, por toda la asistencia. Les mandamos la información vía grupo de WhatsApp. Sí.